Si me acompañan, amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta noche, Señor, como siempre lo haces, que nos bendigas con tu palabra. En esta hora vamos a estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a profundizar, así como los buzos que van a las profundidades de las aguas y cada vez ven cosas que no han visto anteriormente, Señor. Así llévanos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu sabiduría, danos entendimiento de corazón, Señor. Pero sobre todo, Señor, danos gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a continuar en la serie Una vida bendecida. Y en la noche de hoy voy a compartir el tema, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a muchos de nosotros nos han enseñado que estar lleno del Espíritu, ¿verdad?, tiene que ver con sentimientos, escalofríos, manifestaciones corporales, y muchas denominaciones y doctrinas piensan que la manifestación del Espíritu tiene que ver con a lo mejor una carcajada o un grito de júbilo o sentir algo, sentir escalofríos o algo que te, ¿verdad? Yo recuerdo una persona muy cercana a mí, familiar, me preguntaba cuando yo me convertí al Señor o el Señor me convirtió, me decía, ¿y tú, Fleming, te llenas del Espíritu? Y yo me reí, medio me sonrojé porque sabía qué significaba la pregunta. Y yo le dije a la persona, sí, todos los días. Y la persona estaba en una mecedora y me miraba y se reía como quien dice, como a lo mejor pensando, ¿entenderá lo que yo le he preguntado? Y hay veces que utilizan, por ejemplo, esa pregunta, van a una iglesia y luego se van y pueden decir, aquí no se mueve el Espíritu. Porque a lo mejor están buscando en la gente que haya desorden, brinco, salto, grito, aplauso y palabras, ¿verdad?, gritos en medio de la predicación. Y por mucho tiempo se le ha dado, ¿verdad?, a nosotros nos llaman carismáticos, ¿verdad? Nos ponen en el mismo grupo de carismáticos. También hemos visto la denominación pentecostal, cuando nos hablan de pentecostal, inmediatamente piensan en ese tipo de manifestación. Y la palabra, Pablo, cuando habla de ser llenos del Espíritu, algo que muchos han perdido es ver lo que dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Es muy importante cuando estudiamos la Biblia saber qué dice y qué no dice. Porque, por ejemplo, si buscamos en la Biblia, donde Pablo, el cual fue uno de los que más habló del Espíritu en doctrina, luego vemos a Santiago, vemos a Pedro, a Juan, y nos preguntamos, ¿dónde dice la Biblia, en qué momento dice en la Biblia de que la llenura del Espíritu tiene que ver con algún sentimiento corporal? Ahora, no lo dice la Biblia, pero si yo les pregunto, ¿ustedes creen que al ser llenos, vamos a hablar de la manifestación de la presencia de Dios, es posible que que sintamos escalofríos, sí o no? ¿Qué usted cree? ¿Es posible? Sí. En la alabanza podemos sentir escalofrío porque la presencia de Dios se ha hecho manifiesta, yo lo creo. Pero ese sentimiento momentáneo no es lo que identifica o no es lo que nos deja entender de que el Espíritu está aquí, porque yo de repente, si mi esposa está jugando conmigo y me sopla el oído o la oreja, me da escalofríos y yo digo, ¡ay, la presencia! Y me tiro al suelo, o sea, no. Entonces, hay que tener cuidado de que Dios puede manifestarse de alguna manera y utilizar eso como doctrina. Por ejemplo, dice, si usted piensa en Elías y en Pentecostés, ¿qué similitud tienen esos dos tiempos? ¿Qué usted diría? ¿En qué se parecen esos dos? El tiempo que Elías estaba en la cueva y se le apareció,
dice que un viento recio vino, y dice la Biblia, y la presencia de Dios no estaba ahí, o sea, y Dios no estaba ahí. Y vino un silbo apacible, y dice, y ahí estaba Dios. O sea, una manifestación. Luego en Pentecostés dice que vino un viento recio, y fueron llenos del Espíritu. Dice, ahí estaba Dios. Ahora, no aparece más, o sea, cuando Dios se aparecía o se manifestaba a alguien, siempre era diferente. Miren, esto pasa hasta en las 7 iglesias con el saludo. He aquí, y comienza a decir el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador, el que tiene la espada en su boca. O sea, a cada iglesia se le manifestó diferente. Entonces, cuando pensamos en la llenura del Espíritu, hay palabras importantísimas que tenemos que ver. Antes de ver el significado de llenar, de ser llenos, vamos a ver la contraparte que Pablo ha utilizado, porque en este verso aparece algo que usted y yo somos familiares, o sea, entendemos lo que significa embriagarse, ¿verdad? Y Pablo utiliza una contraparte para utilizar un símil entre, o no un símil, más bien un contraste, ¿verdad?, para poder explicar la llenura del Espíritu. Si muchas veces leemos este verso, nos confundimos al pensar qué significa ser lleno del Espíritu. Y la mayoría de las veces que esto pasa es porque dejamos fuera lo que Pablo al inicio usa como contraste. ¿Qué usó Pablo como contraste? Dice el verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Y luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando pensamos en el alcohol, en la borrachera, ¿verdad? ¿Qué produce el alcohol? Vamos a dejar la mente correr. Si usted en el mundo bebió alcohol, yo bebí alcohol, ni fui alcohólico, ni bebí mucho, pero sí bebí. O sea, sí me di mis traguitos y me emborraché de vez en cuando. Pero nunca, antes de conocer al Señor, la bebida para mí fue una tendencia. Lo hacía socialmente, de repente así un día decía, hoy me voy a emborrachar como una experiencia, porque nunca lo hacía. Y si pensamos en el alcohol, vamos a pensar, y me gustaría que algunos participen, y pensemos humanamente, ¿qué hace el alcohol? ¿Qué hace el alcohol? ¿Quién me dice? ¿Qué produce? Mareos, ¿verdad? Ok, eso es cuando estás pasado de alcohol, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué produce el alcohol? Nubla la vista, eso es importante. Nos desorienta, pero la parte alegre no la dejen fuera. Porque hay una parte que produce alegría, entre comillas, claro, pero no todo es malo para el que bebe, claro, no para nosotros, en el sentido de bebida. Sí, vómitos, mareos, se cae, pero para el que bebe hay un tiempo de gozo, ¿verdad? Hay un tiempo que, cuando yo pensaba en esto, yo decía, wow, una de las cosas que hace el alcohol es que inmuniza el dolor. Es lo primero que hace, inmuniza tu dolor, no dolor físico, sino el dolor del alma. ¿En qué manera lo hace? ¿Cómo inmuniza el dolor? Te hace olvidar, te hace perder tu coherencia, porque la coherencia hace que tú estés en tus balances en 5 sentidos y tomando en cuenta todo en tu alrededor, y caemos en un estado, para el que bebe, de no me importa nada. Ahora, eso hace poco explicaba que hay tipos de paz. Y cuando no nos interesa nada, el que vive en desinterés vive en paz. Exactamente, te anestesia nervios, pero el alcohol va directamente a los neurotransmisores. Inmediatamente allí, obviamente, los neurotransmisores son los que se comunican con vamos a decir, con la funcionalidad de tu cerebro, de lo que tú ves, piensas. Tú dijiste que te nubla la vista, ¿verdad? O sea, no te hace ver bien. Incluso, causa desorden mental. Incluso yo recuerdo cuando salíamos de las discotecas en la madrugada, la gente cruzaba la calle sin mirar. Así, en broma. La gente comenzaba a tirar botellas, en broma. Un desorden total. Golpearse. Pero yo, pensando más en el sentido de alegría, entre comillas, ¿verdad? Todo lo que hacían. Pero me quiero quiero utilizar 2 ejemplos. Número 1, cómo el espíritu, ¿verdad? A diferencia del alcohol, es algo que también produce cosas. Pero vamos a seguir pensando. El alcohol, aparte de que inmuniza, vamos a decir, el dolor, inmuniza el miedo.
O sea, te hace sin miedo. Te puedes poner a caminar en el borde de un edificio y amanece y te dicen la historia de lo que tú hiciste y tú dices, no, no puede ser. Pero fíjate que quien está gobernando tus decisiones, ¿quién es? Es el alcohol, ¿verdad? Ha tomado control de tus pensamientos y te ha llevado al punto que todo lo que haces es influenciado por el alcohol. Si vas a agarrar algo, el alcohol es el que te domina, o sea, no tienes fuerza, no ves bien, como decía Armando. Pero Pablo está utilizando un contraste, dice, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Dice luego, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, podemos asumir que esta iglesia pagana de Efesios, obviamente se emborrachaban, eran paganos. En el capítulo 4, Pablo también utiliza un contraste, dice, no ande como los otros gentiles que no son creyentes, porque también hay gentiles creyentes y gentiles no creyentes. Y aquí Pablo también en el versículo 5, ¿alguien me regaló una servilleta? Siento que voy a estornudar. Estamos en la temporada de alergia. Una cosquilla en la nariz ahí. Gracias, Edwin. Pablo utiliza el contraste en el verso 17, capítulo 4, dice, no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gracias, Edwin. Gracias. Y nos damos cuenta que aquí en el versículo 19, bueno, no vamos a ir todavía. Aquí voy a enfocarme un poco de tiempo en esto de la llenura del Espíritu. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, fíjate que la idea de Pablo es que así como el alcohol domina, gobierna, ¿verdad? Y también influencia tu mente en lo que tomas decisiones, que nosotros seamos ahora de manera intencional, nos llenemos del Espíritu para que por el Espíritu seamos gobernados, influenciados y podamos hablar conforme a lo que produce el efecto del Espíritu. Aquí la pregunta que surgiría, hemos entendido ya el efecto de cada uno. La pregunta aquí es, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? ¿Verdad? Esa es la pregunta importante porque puede surgir la idea, pastor, entonces, ¿cómo me lleno del Espíritu? En oración, le pido a Dios, lléname, levanto las manos. ¿Qué significa? Vamos a ver un ejemplo de un verso contraste en Colosenses 3. Colosenses y Efesios son cartas similares, son cartas que Pablo escribió con la misma intención. Las palabras varían, obviamente, si yo le quiero decir algo, vamos a decir a Iván, y le quiero decir algo a Juan Carlos, y suponiendo que sea lo mismo, no se lo digo en la misma manera, porque cada uno tiene diferente personalidad. Pero las cartas de Colosenses y Efesios son similares, son casi paralelas. Y allí Pablo, podemos utilizar este texto paralelo, Colosenses 3:16, es el mismo texto de Efesios 5. Y aquí nos da un ejemplo de qué significa ser llenos del Espíritu. Ahora, hemos estudiado bastantes veces de que el Espíritu y la palabra son uno, funcionan como uno. Pero a veces Jesús la usa como la palabra o a veces la usa como el Espíritu, ¿verdad? Incluso en Juan 6 dice el Señor, las palabras que yo os he dado son vida y son espíritu. Y aquí Pablo también en Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, aquí en este verso aparece la palabra griega pleró, que es llenos, abundancia, ¿verdad? Es la misma palabra pleró, significa rebosar. Es como cuando usted ve una bebida espumosa que llega un momento que se rebosa y se bota, ¿verdad? Eso significa aquí pleró. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero aquí hay un efecto, aunque similar, pero Pablo lo pone diferente. Dice, enseñándoos y exhortándoos. Ahora, si pensamos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Obviamente, cuando usted y yo leemos la Biblia y retenemos la palabra en el corazón, el Espíritu es el que se mueve allí. El Espíritu es el que te dice cuándo debes hacer eso. Él es el que te dice cómo hacerlo. Es el Espíritu que te da la fuerza y el deseo para hacerlo. Pero nosotros, como somos seres humanos, de la manera que nos llenamos del Espíritu es por la palabra. Pero este texto dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Fíjense lo que dice luego.
enseñándonos, exhortándonos unos a otros, toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre por medio de Él. Aquí vemos, vamos a volver a Efesios, el mismo verso con diferentes palabras. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu. En Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ahora, aquí la idea es, la llenura espiritual tiene que ver con el estudio de la palabra, ¿verdad? Y en el estudio de la palabra recibimos el entendimiento de ella, pero una vez recibimos el entendimiento, tenemos que voluntariamente retener esa palabra. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que todos aquí batallamos con hablar mentiras. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a la Biblia y la palabra nos exhorta que hablemos verdad. Y nos enseña, hay algunos versículos allí. Bueno, en ese momento que estudiamos algún versículo, ¿verdad? Y vemos que dice, ¿verdad? La palabra, no mintáis los unos a los otros, sino hablar verdad entre los hermanos, etcétera. Es un texto para memorizar, no nada más para tenerlo aquí, sino para que en cada momento decisivo podamos aplicarlo. Ahora, el Espíritu no te puede ayudar ni puede obligarte a hacer nada hasta que tú y yo no decidamos eso. Miren, se lo voy a poner más fácil y lo van a entender así. Imagínense que alguien le dé una dirección anotada y te pone en el papelito, en vez de GPS o teléfono, te lo anota, te pone, mira, en esta calle vas a hacer una izquierda, en esta otra calle vas a hacer una derecha, y cuando veas aquí una matita donde está el motorcito allí, ¿verdad? Y la sombrita, lo que pasa es que en mi país siempre era donde está la matita, la dirección, y de repente cortaban la mata, andaba uno perdido. Bueno, te dan esa dirección, ¿verdad? Bueno, si vas a un lugar que no sabes, obviamente necesitas ese papel. Y dice, bueno, yo voy a tal lugar, dice aquí el papel que cuando llegue a tal dirección, haga esto. Y cuando llego a tal dirección, hago esto. Esa es la idea. Ahora, usted creo que entiende que andar en el Espíritu, obviamente, no es andar con los ojos físicos. No podemos ver el mundo espiritual, pero el Espíritu sí. Y quien nos da dirección es Dios. Dobla por aquí, dobla por allá. Lo que para nosotros es una izquierda en aquella esquina, para Dios no es lo mismo. Porque Dios ya ve lo que hay de aquel lado. Ya Dios sabe lo que viene si doblamos por ahí. Entonces, nos llenamos de la dirección de la palabra y la retenemos para que en cada decisión la tomemos en cuenta. Por ejemplo, vemos cuando dice, y Pedro, lleno del Espíritu en el libro de los Hechos, inmediatamente nuestra mente llega como un pensamiento místico, como un poder así como si fuera Iron Man, que se llenó no sé quién, ¿verdad? Y Superman se llenó de un poder y salió a predicar. Como que nuestra mente llega a eso. Pero cuando dice Pedro lleno del Espíritu, habla de la decisión de Pedro, lo que había en el corazón de Pedro y en la mente de Pedro a cumplir. Vamos a ver un ejemplo en este verso. Vamos a 2 Corintios 10. Veamos la llenura del Espíritu, no como algo místico en el sentido de que es algo, vamos a decir, extra sobrenatural que nos lleva, a ver dónde ando. Sí, 2 Corintios 10, versículo 6. Este verso siempre me recuerda la llenura del Espíritu. Vamos a leer y luego lo vamos a explicar. Dice, ¿están ahí todos? Dice, y estando, ¿qué dice luego? Prontos. Ahora, ¿se acuerdan de la palabra que hemos estado usando los viernes? El Espíritu está ¿qué? Presto. Está dispuesto. Aquí prontos no está hablando nada más de velocidad. Porque si yo le digo date prisa, ve pronto, no siempre significa en velocidad. Habla en urgencia del corazón, en actitud y respuesta. O sea, tenemos que ser prontos para oír y lentos para hablar. Pero aquí no se está hablando de velocidad externa, sino más bien del corazón. Porque el anhelo del corazón carnal surge solo. Miren, el ímpetu del corazón, cuando vemos algo que nos agrada, salta el corazón. Así brinca. Es una decisión así como que te lleva.
como usábamos el ejemplo los viernes de la palabra deseo, plero, ¿se acuerdan? Bueno, esta palabra pronto, fíjense, estando pronto, significa que tienes que estar presto y también pronto y aprisa cuando tu deseo carnal sube, castigarlo, ¿verdad? Ahora vamos a pensar en un niño de 3 años que no hay quien lo aguante. Y ahí vas con tu niño de mano, ¿verdad? Con Isaac. ¿Puedo usar Isaac de ejemplo? Y ahí está Isaac. De repente el hermano Antonio va con su niño. ¿Qué edad tiene Isaac? Ya 4, ¿verdad? Y de repente el hermano Antonio mira de lejos algo que a Isaac le encanta, pero él no se lo va a poder comprar. Y el hermano Antonio le aprieta más la mano. Como quien dice, déjame agarrarlo bien, porque cuando vea eso, va a brincar. Ahora, fíjate cómo funciona el corazón de nosotros así. Como un niño cuando ve un juguete que le encanta. Digo, ¡papi! Y brinca, ¿verdad? Y dice, no hay dinero para eso. ¿Y qué hace el niño? Se riega, llora, grita, salta, de todo. Por eso dice la palabra castigar. Porque obviamente cuando nuestro deseo surge, hermanos, no es tan fácil decirle que no. ¿Es fácil calmar a Isaac cuando eso pasa, hermano? Quizás Alan sí, pero Isaac no. Parece como profético, ¿verdad? La pregunta. Bueno, eso no sucede a nosotros en cada decisión. ¿Saben por qué? Porque ya nuestro corazón está inclinado a cosas. Ya el corazón está inclinado a anhelos y cosas que quiere. Y cuando alguien le dice que no a su propio corazón, ¿qué sucede? Viene dolor. Por eso aparece el texto, dice castigar. Miren, hay una palabra que se utiliza se usa en inglés, pero también se puede usar en español. Es la palabra indulgencia. Y tiene sentido de darte el gusto, ¿verdad? En inglés, cuando se usa indulging, significa darte el gusto de lo que tú digas. Si tú quieres eso, date el gusto, véalo. Si quieres aquello, date el gusto, ve, cómpralo o adquiérelo. Pero cuando estamos bajo el control del Espíritu, obviamente vivimos en un constante dolor interno, porque el Espíritu es contra, ¿quién? La carne. Y este versículo claramente dice, estando prontos para castigar, ¿qué dice? ¿Toda qué? ¿Para castigar qué? Toda desobediencia. Ahora, ¿qué es desobediencia aquí? Todo lo que va contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Surge el deseo. Bueno, apareció algo que a ti te gusta. La palabra te dice que no. Dice no, dice la Biblia que no. Pero hay una batalla. Ahora tienen que castigar, lo que dice la palabra, castigar tu desobediencia. Pero luego hay una palabra que continúa, dice, cuando vuestra obediencia, ¿qué dice luego? Sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto? Son palabras que si lo dejamos en ese verso, no se entienden. Bueno, obediencia perfecta significa lo siguiente, lo voy a escribir así. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de repente tienen hambre y dicen, wow, tengo hambre pero no sé qué comer? Entonces, en ese momento su obediencia o su decisión es imperfecta. ¿Por qué? Porque no tiene un destino fijado. Esa es la idea del texto. Usted dice, puedo ir aquí a comer pizza, puedo ir a comer hamburger, puedo ir a comer arroz, no sé lo que quiero. Ahora, otro día usted puede decir, tengo deseo de arroz. Y usted dice, voy a ir a tal lugar. Y ya se predispone. Y usted formula la decisión en su corazón y decide que va a ir ahí, no importa lo que encuentre en el camino. Eso significa obediencia perfecta. Cuando habla de obediencia perfecta, significa que tenemos fijada la mirada en hacer la voluntad de Dios, pero tu corazón y el mío se va a levantar a hacer lo contrario. Y dice el texto que tenemos que estar prontos ¿para qué? Para castigar la desobediencia. Ahora, fíjense que aquí nada de esto va a funcionar sin que se cumpla lo que dice Romanos 8, versículo 9. Vamos a leer Romanos 8, 9. Porque todo esto puede ser inútil si tratamos en nuestra fuerza, obviamente. Porque número 1, si no somos nacidos de nuevo, el Espíritu primero tiene que producir en nosotros el deseo. Porque no puede haber obediencia perfecta sin nosotros querer nada. Aquí la idea es que cuando nacemos de nuevo, tenemos un nuevo deseo. Por eso estamos aquí hoy. Tenemos el deseo de vivir para Dios, agradar a Dios.
Y como anteriormente hablábamos, tenemos esa conversación, si alguien dice, hablamos de que hay personas que dicen, no, es que no se le puede dar a las personas idea para que tengan licencia para pecar. Y yo decía, el que quiere licencia para pecar no tiene ni que venir a la iglesia, puede pecar cuanto quiera. Pero una vez estamos en este lugar, las razones que estamos aquí es porque no queremos pecar, aunque pecamos, fallamos, etc. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? Según el Espíritu. Ahora, quiero que piensen por un momento, ¿por qué en la Biblia a veces se refiere a la palabra como el Espíritu o al Espíritu como la palabra? ¿Por qué no se le llama de una sola manera en todo momento? ¿Por qué no siempre el Espíritu? ¿Por qué no siempre la palabra? La razón es la siguiente. Nosotros no vemos el Espíritu. El Espíritu es invisible. Y para tener comunión o para discernir las cosas espirituales, necesitamos primero conocer las cosas que sí podemos alcanzar, como leer. Podemos estudiar la Biblia. Dios nos dio un libro llamado la Biblia para que lo estudiemos y aprendamos a discernir cuando Dios nos habla, cuando tenemos un sentir en el corazón o cuando el Espíritu nos está diciendo o guiando. Entonces, a veces cuando dice obedecer la palabra, nos está hablando que tenemos que leer, estudiar, recibir y escuchar lo que dice la Biblia y ponerla en el corazón. Pero cuando en el texto dice que somos guiados por el Espíritu, obviamente ahora nos está dando también un entendimiento de que el Espíritu produce fuerza, en este caso poder, produce deseo y produce entendimiento. Nosotros no podemos entender la Biblia sin el Espíritu. Aunque digamos, yo entiendo lo que dice y no damos fruto, significa que no entendimos. Esa es la diferencia y el engaño de muchos cristianos que leen un verso y lo leen y dicen, sí, no, yo sé lo que dice ahí. Sí, pero si no llevas fruto, dice la palabra, no entendiste. Es diferente al entendimiento del mundo. Si yo les digo, hermanos, ¿ustedes entienden que esto tiene agua adentro? Y ustedes dicen, ¿qué? Sí, es un entendimiento humano. Pero si yo les digo, ¿ustedes saben que Dios es amor? Y si ustedes no aman como Dios ama, no entendieron. Esa es la diferencia del entender. Y este verso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa palabra según es importante porque nos está diciendo que tenemos que vivir según el poder del Espíritu, el deseo del Espíritu y la intención del Espíritu. El cual los tres lo produce Dios en mí. Esa es la idea. Pero fíjense lo que dice luego. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque obviamente tenemos que primero nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de Israel, se le aparece a Jesús de noche y queriendo entender lo que Jesús le está diciendo, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo se efectúa cuando entregas tu vida por completo al Señor. De otra forma, el que no nace de nuevo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Obviamente no va a poder llevar a cabo nada de esto. La razón por qué venimos a aprender la palabra, nos congregamos, es el Espíritu que produce en nosotros el estar aquí. Vamos a volver otra vez a Efesios capítulo 5. Ahora yo voy a utilizar algunas preguntas para que cuando yo les dé la respuesta tenga más sentido. ¿Se han encontrado en esa pregunta de por qué no puedo yo hacer esto que dice la Biblia? O se ha dicho a lo mejor, ¿por qué es tan difícil hacer esto? ¿O por qué no tengo deseos a veces de hacer aquello que dice la Biblia? Y surgen todas esas preguntas de la incapacidad de hacer lo que nos ordena la palabra, y muchas veces tienen que ver por falta de entendimiento. Por ejemplo, frustración porque peco todavía es falta de entendimiento, porque todos estamos en un proceso. Y yo he explicado muchas veces acerca de qué significa proceso. Tú puedes decir, desde tu casa en la cama, con alguien que quedaste de reunirte, ya voy de camino, y estás acostado. O puedes ir en tu vehículo, en el tren o en el autobús ya, y decirle voy de camino. Hay una diferencia. ¿Cuál va de camino? Ahora, ¿cuántos han llegado los dos? Ninguno. Esa es la diferencia de decir, no he llegado, no soy perfecto. Hay gente que dice en la iglesia,
Bueno, yo no soy perfecto. Puede ser en tu casa acostado o puede ser en el camino ya. El Señor no nos está diciendo que tenemos que ser perfectos hoy, pero sí quiere vernos en el camino. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, no podemos decir, bueno, me frustro porque peco. Sí, debemos estar frustrados cada vez que pecamos. Cada vez que ofendemos a Dios tiene que venir un dolor profundo. Y si cuando pecamos nada más sentimos como que, ay, qué pena, pero bueno, todo el mundo peca, es peligroso. Tiene que haber un profundo dolor por el pecado. Tiene que haber un dolor que nos lleve de rodillas o de cara al suelo, delante del Señor, a esperar su perdón. No podemos pecar, sí, todos pecamos, eso estamos de acuerdo. Pero nuestra respuesta al pecado, cómo respondemos al pecado, habla mucho de nuestra condición del corazón y si somos nacidos de nuevo o no. Eso habla mucho. Miren, si se muere una persona que tú no conoces, obviamente tú dices, qué pena. Pero si se le muere un familiar cercano, una hija, un hijo, ¿verdad? Es otra cosa. El dolor es diferente. ¿Están de acuerdo? Es diferente el dolor. No puede ser igual. Entonces, si decimos tener una relación con Dios, cuando pecamos, tiene que haber un corazón contrito y humillado. Y si tú no sientes, tú tienes que llevarte allí y decir, Señor, no siento nada cuando peco. No quiero no sentir nada. Quiero ser sensible al pecado. No, yo sé que cuando peco contra ti, como José dijo. Y cada vez más tener dolor por pecar contra Dios que vergüenza o remordimiento porque hemos fallado por lo que dice la gente. Cuando nosotros pecamos no debemos pensar en lo que diga la gente, sino que hemos fallado a Dios. Y aquí Pablo, hablando de llenos del Espíritu, dice, no te embriagues con vino. Ahora, aquí el ejemplo es vino, ¿verdad? Pero vamos a pensar lo que Colosenses dice. Quiero que ustedes me digan, aparte de vino, ¿qué otra cosa controla mis decisiones? Fíjense qué idea. Pablo está utilizando en este verso algo que controla tus decisiones. Piensen en eso. Yo le digo el dinero. El dinero controla la vida de muchos, ¿verdad? Todo lo que controla tu vida es tu Dios. Todo lo que controla tu vida. Por ejemplo, si yo trabajo construcción, soy cristiano y yo digo que el Espíritu me controla, para mí no es más importante el dinero que la gloria de Dios. Y todo lo que yo hago allí, aunque mi jefe me odie, tengo que hacerlo como Dios me dice, porque mi Señor es Cristo. Esa es la idea. Pero si yo soy cristiano y yo nada más estoy ahí por el dinero, no me interesa lo que piense el jefe de mí, y si me habla mal, le doy con un ladrillo. No me interesa. Fíjense la diferencia, la actitud. ¿Sí están entendiendo? Entonces, ser gobernados por el Espíritu, hermanos, es algo que debe de ser una manifestación en nosotros. Les pregunto otra vez, aparte del vino, ¿qué controla nuestra vida? ¿Qué más? La tecnología puede ser, ¿verdad? Y con esto digo, miren, el vino no es pecado, es emborracharse. ¿Están de acuerdo? Ok, la tecnología no es pecado, es como la usamos, para no irnos al extremo, porque ahí también hay que ver. O sea, repito, todo lo que gobierna tu voluntad es tu Dios. Esa es la idea. ¿Qué más me dicen, aparte de vino? Hoy, ¿qué controla la vida de las personas? Bueno, hay gente que no dan su vida al Señor. La tecnología, sí, lo mismo, celulares. ¿Qué más? El Facebook, Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Las drogas, ¿qué más? Materialismo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que dice Colosenses. Voy a leer esta versión diferente. Si ustedes quieren, yo se la leo, porque así la van a entender. ¿Dónde ando? Aquí. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Colosenses 3:5. Dios habla hoy. Es una versión un poquito más avanzada. Fíjense lo que dice. Dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Ahora, quiero que piensen en lo que dice ese verso. Hagan morir lo terrenal en vosotros, dice su Biblia. Ahora, comer comida física, ¿es terrenal, sí o no?
¿Sí o no? Ok. ¿La ropa es terrenal? ¿Se está refiriendo el texto a eso? Obviamente no. Vamos a seguir leyendo. Dice, que nadie cometa inmoralidades sexuales, eso es terrenal, ni haga cosas impuras, eso es terrenal, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Ahora, esto que yo mencioné es una pequeña lista de las cosas que controlan el corazón del hombre de hoy. El hombre da su vida por esto, sin Cristo. Y dice el texto, hagan morir lo terrenal. ¿Saben lo que es hacer morir? Bueno, el ejemplo de hacer morir tiene la intención de desalimentar. Por ejemplo, otro ejemplo voy a usar. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu. ¿Cómo dice Reina Valera? Andad, ¿verdad? Fíjense que cuando buscamos una versión diferente, las palabras nos ayudan a entender mejor. Vivan según el Espíritu, dice esta versión. Dice, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Ahora, aquí está la batalla. Por un lado tenemos la carne, que nos está pidiendo cosas terrenales. Por otro lado vemos el Espíritu inclinándonos a las cosas de Dios. Pero en síntesis, quien está pidiendo es el alma. La diferencia aquí es hacia dónde se está inclinando nuestra alma, hacia el Espíritu o hacia a la carne. ¿Cuántos de ustedes tenían amiguitos que su papá le decía, no te quiero ver con ese muchacho? Levanta su mano. Casi todos, ¿verdad? No te quiero ver con ese muchacho. A mí eran muchos. Bueno, esa es la carne en nuestra vida. Pero nosotros por alguna razón queríamos andar con esa persona. Y mi papá me decía, o sea, él le decía coyunta. Parece que por coyuntura, porque nos uníamos. Dice, no te quiero ver con la coyunta, me decía. Pero él sabía por qué me lo decía, porque creo que lo he dicho anteriormente, esos amiguitos que él me decía están todos en la cárcel o muertos. La mayoría de 10, 9 y medio están muertos o en la cárcel. Y no lo entendemos en ese momento, como la palabra, cuando Dios te dice no hagas eso. Y la carne siempre quiere hacer lo que quiere. Y aquí vemos cómo dice, obviamente, dice, por lo tanto vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, dice esta versión. Quiero leer Romanos 6, viene otro ejemplo. Romanos 6, voy a ir a la versión Reina Valera para leerlo con ustedes. Desde el verso 11 en adelante. No, perdón. 15. Verso 15. 6:15 Romanos. En este verso, Pablo comienza a exhortar a los romanos acerca de hacia qué inclinación o cómo debemos de vivir. Incluso arriba en el subtítulo del 15 arriba dice siervos de la justicia, ¿verdad? Pero la palabra siervos es esclavos. Dice el verso 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo sabe que somos humanos, no es una excusa. Que así como para iniquidad presentaste. Ahí está la palabra. O sea, nos presentábamos, nos preparábamos cada día para vivir como nos diera la gana. Ahora nosotros como cristianos tenemos que cada día presentarnos ante Dios. Fíjense lo que dice. Ahora, ¿dónde estoy? Dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Luego dice, así ahora. Y ese así ahora habla de nuestra nueva naturaleza. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir
a la justicia. La palabra miembros hemos estudiado anteriormente, que tiene que ver con todas las partes del cuerpo que ejecutan o efectúan una obra. Ojos, manos, los sentidos, el cuerpo, la mente, el corazón, todo. Mis ojos deben de ser partes o instrumentos de justicia, mis manos, mi mente, mi corazón. O sea, ahora somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora Dios es el que hace la obra en nosotros cuando sometemos nuestra voluntad. Quiero ver si hay un versículo, creo que el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Obviamente, la palabra considerar nos está diciendo, ahora vivan como si el pecado no existe en vosotros. Esa es la idea. Dice, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la palabra de salvación en Romanos 10 dice que si crees que Jesucristo es el Señor, la palabra Señor es kurios, habla de que Jesús ahora es nuestro amo, ¿verdad? Y cuando se utilizan los ejemplos de esclavitud, en ese tiempo alguien compraba un esclavo y el esclavo no tenía potestad ninguna en su vida o sobre su vida. El que lo compró era el que decidía qué vestir, qué comer, qué hacer, cuándo dormir, cuándo despertarse. El que lo compró. Esa persona tenía un dueño, esa es la idea. Y en ese tiempo se vendían los esclavos. Y ahora nosotros se nos conecta esta idea con la salvación, que si creemos que Jesucristo es nuestro Señor, seremos salvos. O sea, en el momento que ustedes notan en los evangelios, a Jesús le decían hijo de David, le decían el Cristo, Jesús, Maestro, y algunos le decían Señor. No todos le decían Señor. Y nos damos cuenta que esa palabra Señor, kurios, habla de aquel que gobierna tu vida y la mía, el Señor. Y por eso es que no todos los que dicen Señor son siervos de Cristo, sino aquel que ha decidido hacer lo que Él dice, no lo que yo pienso. Y muchas veces podemos justificarnos al decir, bueno, Dios sabe que soy humano. Bueno, Pablo lo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo no está demandando algo que él no hizo o que podamos hacer. Miren, yo le digo esto en el amor del Señor, hermano. Se lo digo porque a veces puede parecer hasta presión. Mi trabajo como pastor es aquí, yo si puedo exagerar, exagero, porque en el cielo no tendremos más oportunidad. Donde el Señor nos va a preguntar, no solamente si creímos en Jesús o no, sino dónde está o qué hiciste con lo que te di. Esa pregunta, ¿qué le vamos a decir? Y ahí es donde estos textos comienzan a recobrar sentido. Imagínese que usted diga, Señor, no tuve tiempo. Obviamente eso habla de amor a otra cosa. Si le digo no tengo fuerza, obviamente Dios no te va a mandar a hacer lo que tú no puedes cargar. Si le digo no sé, Dios te va a capacitar. O sea, por donde quiera que le digamos no vamos a poder. Entonces el Espíritu fue dado por la razón de que somos humanos caídos débiles. Por eso fue enviado el Espíritu, porque no podemos ningunos. Y quiero que vayamos a Efesios para ver lo que produce el Espíritu, hermanos. Fíjense lo que produce. En Efesios 5 hay tres cosas que este texto produce. Ahora, si leemos, no lo vamos a leer, pero si leemos anteriormente, los textos anteriores, si vamos al verso 1, arriba dice, andad como hijos de luz, ¿verdad? Y comienza a hablar de una serie de cosas, por ejemplo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre. O sea, que ni por aquí te pase. Hablando de negación. Dice luego, yo estoy leyendo versículos brincándolos. Dice, ni palabras deshonestas de vuestra boca, ni chistes de doble sentido, dice, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y luego dice, no seáis partícipes de las tinieblas, no seáis desobedientes. Luego más adelante dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y comienza con una lista de cosas, hablando de la negación de nuestra carne para poder darle lugar al Espíritu. Hermanos, es como si fuera usted decir, mañana hay fiesta en este lugar. ¿Qué hacemos hoy?
Si mañana aquí hay una fiesta, ¿qué hacemos aquí hoy? Limpiar. Limpiar y preparar para que llegue. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de la casa, dice, sale buscando por ahí, ¿verdad?, dónde morar y no encuentra. Pero cuando vuelve, encuentra la casa barrida y ordenada. ¿Quién la limpió? El Señor, para que venga el Espíritu. O sea, antes de la cruz, la predicación limpiaba a la gente de espíritus inmundos, de pecado, etc. Para el día de Pentecostés, para que ese día llegase el Espíritu Santo. Y en el momento que el Espíritu llegase, era para que ahora nosotros cuidemos el templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo, dice Dios lo destruirá a él. Ahora nuestra responsabilidad es cuidar este templo para que el Espíritu efectúe la obra de Dios en esta tierra. Y es lo que Pablo, en el verso 18, quiero que noten que los mandamientos están en imperativos. En otras palabras, es una orden dada a nosotros. O sea, no se embriaguen, dice. O sea, no usen la palabra embriagar con toda clase de idolatría, ¿verdad? Todo lo que controla tu voluntad, tu tiempo, tus pensamientos, tus deseos. Dice, antes bien, llénate de la palabra de Dios en tu corazón. Mantén la palabra de Dios en tu corazón y obedece a la palabra de Dios desde tu corazón. Y luego, fíjense los versículos que continúan. ¿Qué produce el ser lleno del Espíritu? Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted pensaría que el texto está diciendo que cuando estemos llenos, que cantemos. Pero el texto ya dijo hablando. El cántico está hablando de una alegría en el corazón al hablar. No necesariamente una canción, sino más bien una alegría al hablar. ¿Qué es una canción? Una canción es una, vamos a decir, una estrofa de palabras o poesías con instrumento y melodía, con gozo y celebración. Cantar es hablar con gozo, hablar en celebración. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando el Espíritu está en nosotros, estamos llenos de Él, ¿qué va a salir de nuestra boca? Palabras y cánticos. En otras palabras, vamos a hablar de las grandezas de Dios. Es número uno. La llenura del Espíritu es evidenciada por lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice luego, ¿verdad? Y alabando al Señor en vuestros corazones, o sea, siempre dando gracias. Miren, una evidencia que usted va a notar acerca de la llenura y la plenitud de Dios en su presencia en su vida, es la queja. La queja se va a ir. Cuando usted comience a notar que se queja cada vez menos, ¿verdad? Cada vez más se queja menos, usted va a notar, es una evidencia del Espíritu Santo en su vida. Porque luego su corazón, al estar lleno y satisfecho, aunque vaya mal el mundo y las cosas van mal, su inclinación, su corazón va a estar enfocado en cosas diferentes, allá en el cielo. Imagínese que de repente usted tiene un carrito medio viejito del 2000, vamos a decirle el 95, pero es su único carro que usted va al trabajo. Sin ese carro usted pierde el trabajo. Y de repente les regalan uno del año y al mismo tiempo les roban el carrito. ¿Usted se enoja? ¿Por qué no? Porque ya tiene uno, tiene otro mejor. Y eso es un ejemplo muy pequeño. Esa es la idea de cuando yo digo, bueno, el mundo se está acabando, la cosa está mal, pero yo estoy lleno del Señor. Sí, eso duele y es parte del sufrimiento, pero no es una queja. Porque dice el texto más adelante, el versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos primero que nuestras palabras son de alegría, de gozo, ¿verdad? El tema central de un cristiano es el Señor, ¿verdad? No es que no pueda hablar de otra cosa, pero está saturado de las cosas de Dios. Y luego dice el 20, es un corazón agradecido, no se queja, ¿verdad? Ahora, quiero preguntarle a ustedes, ¿verdad? Así no me culpan a mí. Una manifestación de queja, ¿cuál es? Una. Cada uno me puede decir una. No. Manifestación de nosotros en actitud. ¿Cómo sabes que alguien se está quejando? ¿O cuál es? Molesto, exacto. Enojado, que son familia, primo hermano.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El que ya habló no repita para que. Hablar mal, que son primo hermano también. ¿Qué más? Cuando alguien vive en queja, insatisfecho, ¿verdad? Nada le huele bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una manifestación de amargura, ¿verdad? Pero aquel que tiene gratitud en el corazón, sus palabras evidencian, ¿verdad?, quién está ahí dentro. Fíjense lo que dice lo tercero, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora aquí vemos tres cosas a continuación. Ya esa palabra someteos, desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, antes de la armadura de Dios, maridos, someteos a Dios, esposas, someteos a maridos, niños, someteos a vuestros padres. Bueno, aquí vemos que desde el capítulo 5, verso 18, es de donde parte la posibilidad de nosotros poder someternos a Dios, llenos del Espíritu. Miren, si piensan en esto, a veces la falta de obediencia en nosotros tiene que ver con la falta de satisfacción. Cuando usted dice no voy a hacer esto, pero lo deja de hacer para no hacer nada, está en lo mismo. O sea, el negarnos tiene que tener el propósito y plan de me niego porque me quiero llenar del Espíritu o llenar de la palabra. Obviamente limpiamos este lugar porque mañana va a haber una fiesta. Entonces ya tiene sentido y propósito la limpieza, el organizar el lugar. Si yo vacío mi corazón es con el fin de llenarlo de Dios. Entonces no veamos nada más la parte negativa. Es que la carne es pecado, es que los deseos pecaminosos, sí, eso es malo. Pero al negarnos de eso, hay un propósito de por qué lo hacemos, y es llenarnos de Dios. Cada vez que vamos a hacer algo nos preparamos, nos bañamos, nos vestimos, etcétera. Decía un pastor que para que nosotros podamos existir, vivir y disfrutar, algo o alguien tiene que morir. Piensen en eso. Cuando usted compra algo, usted tiene que romper el paquete, ¿verdad? Cuando usted come pollo, ¿quién muere? El pollo. Cuando usted come una fruta, la semilla tiene que morir. Ese es el ciclo de la vida. Para que nosotros podamos disfrutar o vivir, algo tiene que dañarse o morir. Todo es así, todo es así. Cuando usted ve, por ejemplo, este plástico, usted lo ve muy bonito. Para esto primero hubo que cortar un árbol. Papel, cortar un árbol. Para que haya electricidad en una tableta de teléfono, hay que explotar con bombas de mina una montaña para que genere electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, el ciclo de la vida habla de negativo y positivo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestro negativo? ¿Cuál es nuestro positivo? Si nos negamos al mundo, es con el fin de escoger mejor. Estamos escogiendo vida eterna, llenura en Cristo, plenitud de gozo, paz, etcétera. Pero si negamos a Cristo por amor al mundo, estamos vacíos. Porque en el mundo nada satisface y te consume, te chupa, ¿verdad? Como los vampiros. Bueno, Cristo tuvo que morir para que nosotros tengamos vida. Ese es el ejemplo. Cristo tuvo que ir a la cruz para que venga el Espíritu Santo. Pero también dice Juan 14, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Si no me voy, el Espíritu no puede venir. O sea, en toda decisión tenemos que negar algo para adquirir algo. Para un padre suplir el alimento, el sustento de sus hijos, cada día tiene que irse de la casa. Y quizás el niño o la niña le dice, papi, no te vayas. Hay un lado negativo, pero con el fin de adquirir lo positivo. Cuando Pablo en esta carta dice, no, comienza el verso 18, no te embriagues, no des tu vida por las cosas de este mundo, no busque satisfacción o llenura en este mundo, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Eso dice Pablo. Al hacer esto, nos damos cuenta que la llenura produce o se manifiesta en nosotros el hablar, la gratitud y la sumisión. Tres cosas importantes que todos cada día quisiéramos. Quiero hablar mejor, quiero que mis palabras sean de Dios, ¿verdad? Pero también que mi corazón esté agradecido, que yo esté contento con lo que tengo.
Pero no solamente contento, sino completo, en paz, seguro en Dios. Pero luego someternos, ¿verdad? Fíjense lo que dice Santiago 4. Por eso muchas veces cuando tratamos de llevar a cabo algún tipo de obediencia, nos encontramos con la dificultad de que el poder de la carne sobrepasa el poder del Espíritu. ¿Por qué? No porque sea más fuerte, sino porque el Espíritu es mucho más poderoso que la carne, pero Dios, en su eterna sabiduría, ha decidido que seamos nosotros los que decidamos a quién queremos servir. Y obviamente usted y yo ponemos a muerte los deseos de la carne cada día. Cada día, cada día, cada día. Acuérdense de algo, hermanos. La vida consiste en dos caminos que tienen cada uno un fin, dice Jesús. Y ese fin tiene una atracción, el cual mi corazón busca. Si yo busco a Cristo, dice la palabra, el fin será de vida. Si yo busco las cosas de este mundo, el fin será muerte. Ancho es el camino y estrecho el otro camino. Y aquí, en el versículo 7 de Santiago 4, está la palabra que aparece en Efesios: someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Están viendo la contraparte allí? Lo negativo y lo positivo. Me resisto a Satanás, me someto a Dios y el poder de Dios me ayuda a resistir a Satanás. Siempre me llega a la mente, casi imposible olvidarlo, Asaf. Asaf tenía dos extremos en su vida. Por un lado se lo voy a parafrasear a este tiempo, gente gozándose, bebiendo, brincando, drogándose, etcétera, mujeriando, todo lo que quiera allá afuera. De repente Asaf mira por la ventana y dice: wow, esa gente está gozando allá afuera y yo aquí aburrido. Por un momento se sintió así. Dice: casi resbalo, casi me voy al mundo, dice. Y dice luego Asaf que entró a la presencia de Dios y dice: ay, ahora entendí que toda esta gente, si no se arrepiente, se va al infierno. Así dice el texto, dice: vi el fin de ellos. Y dice: yo pensé que en vano guardaba mi corazón y sufría cada día, afligiendo mi alma de lo que ella me pide. ¿Por qué habla de afligir su alma? Porque el alma te va a pedir lo que ve en el mundo. Pero hay un fin de eterna alegría del por qué nos negamos. No solamente nosotros, sino los que nos siguen atrás. Y aquí el verso 7 dice: someteos a Dios para que puedas resistir al diablo, yo diría. Ahora, ¿cuántos queremos resistir al diablo y ni siquiera oramos? Ni siquiera leemos la Biblia, ni estudiamos, ni meditamos en la palabra. Y el diablo jugando ping pong con nosotros y ni cuenta nos damos. Sométete a Dios para que puedas resistir al diablo y él huirá. Es lo que Jesús hizo en Mateo 4 en el desierto. Pero luego te dice otra vez el verso 8, acércate a Dios y luego Dios se va a acercar a ti. Miren, aquí hay tres partes en estas dos posiciones. Dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Dónde está la tercera parte de este movimiento de nosotros a Dios y Dios a nosotros? ¿Cuál fue la primera parte? Que la razón por qué nos vamos a acercar a Dios es porque Él nos está llamando. Esa es la primera. Dios dice que le amamos porque Él nos amó primero. Si yo digo voy a buscar de Dios es porque Dios me llamó. Ahora me estoy refiriendo al llamado de acercarnos a Él. Al mundo entero sabe esto. Cada niño sale del vientre de su madre llorando porque ha nacido a un mundo muerto. Y su corazón busca a Dios. Intelectualmente el niño no lo sabe. El niño no sabe quién es Dios. Pero su corazón, para que esté quieto, necesita el abrigo del Altísimo. Y esa es la única manera que puede callar para paz y para tener confort en los brazos del Señor. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Esta palabra doble ánimo, si la conectamos con 2 Corintios 10, donde dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta, ¿verdad? Bueno, esto de doble ánimo habla de una obediencia imperfecta, que a veces quiero agradar a Dios, a veces no. Entonces, doble ánimo habla de que quiero dos cosas al mismo tiempo. Una alma dividida. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero yo amo el mundo. Esa es la idea del texto. Entonces, nunca podríamos acercarnos a Dios. Incluso la palabra dice
¿Quién me puede leer Mateo 5, verso 7, por favor? En voz alta. Mira lo que dice ahí. Verso 8, perdón. 7 y 8, para no confundirme, porque creo que por ahí estoy perdido un poco en mi mente. ¿Quién lo va a leer? Levante su mano. 5, 8, sí. Bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón. Exacto. Porque ellos verán A Dios, ok. Fíjense lo que dice el texto, los de limpio corazón. ¿Qué es limpio corazón? La palabra limpio es la palabra cátaros. Habla, vamos a ponerlo así para entenderlo más fácil. Cada vez que usted toma una decisión, es que entró un pensamiento en su corazón. Y piensen en ese, no sé si han visto cuando usan las bolitas para la lotería, para los números, ¿sí lo han visto? Que hay una esfera dando vueltas y la bolita entra y está dando y una sale. Bueno, el corazón es así con las decisiones. Tenemos el corazón, miles de decisiones ahí dando vueltas y sale una bolita y el número que salga, esa es la lotería ahí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, imagínense dos bolitas, una negra y una blanca, una sí, otra no. Y usted de momento tiene que tomar una decisión. Es increíble porque los sacerdotes tenían en sus hombros el Urim Turim. Ellos tenían, cuando tomaban una decisión, Dios le puso una piedra, una se llamaba Urim, no sé cuál de las dos, pero una era sí y la otra era no. Era como echando suerte, pero era Dios que lo hacía. Y el sacerdote, si tenía que tomar una decisión, consultaba al Señor, pero tenían el Urim y el Turim. Y en este caso, esta palabra doble ánimo es como si tuvieses las dos pelotitas en tu corazón dando vuelta y las dos salen. Ese es doble ánimo, ni sí ni no. Es más o menos lo que el Señor le dijo a la iglesia que tenía y era tibia. Dice, ni eres frío ni eres caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Fíjense lo que dice. Doble ánimo habla de doble sentido, de un corazón imperfecto, indeciso, vacilante, que de repente dice, sí hago, no hago. Fíjense que el texto habla, si te quieres acercar a Dios, dice, purifica tu corazón, es lo que leyó el hermano Armando, dice los puros de corazón, ¿qué dice luego? Ahora, ¿cómo lo leemos en forma negativa el verso? Los de doble ánimo, dice, no verán a Dios. Esa es la idea, los puros de corazón. Y antes de comenzar la clase teníamos una conversación ahí atrás, los hermanos, y hablábamos de aquel que busca a Dios aunque no sepa cómo, pero en su corazón lo anda buscando, dice, lo hallará. Y pusimos el tema de que muchos de nosotros salimos de iglesias torcidas, que no lo sabíamos todo en el sentido racional de qué pasaba, pero Dios nos movió. Y la única razón por qué eso sucedió es porque nosotros estamos sinceramente buscando a Dios. Esa es la única razón. Porque había más gente allí, no somos especiales, no hay acepción de personas para Dios. Pero al buscar a Dios, Dios nos da el entendimiento y podemos ver mejor. Y nos damos cuenta, no es aquí o lo que ese hombre o mujer está diciendo no es bíblico. Pero ¿qué hacemos ahora que Dios nos movió? Tenemos que seguir con ese corazón puro. Dice el texto aquí de Santiago, hemos leído estos textos muchas veces. Verso 9, afligíos, lamentad, llorad. Lo mismo que dice 2 Corintios, castigad vuestros deseos, castíguenlo. Ahora, por eso es que no podemos hacer ausente el sufrimiento para querer hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando usted va a una tienda que no fue a comprar algo y anda sin dinero y luego usted ve algo que usted por mucho tiempo ha anhelado y no tiene el dinero, ¿cómo se pone su corazón? Triste. Dice, ay, me encantaría algo así, pero no tengo dinero. Obviamente hay un dolor que uno expresa. Cuando algo que uno quiere no se da o no lo conseguimos. Y por eso Santiago, al igual que en 2 Corintios, dice, castiga tu desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. En otras palabras, cuando surge en tu corazón el deseo de hacer tu voluntad o la mía, lo castigamos y eso va a producir un dolor profundo.
un dolor, una angustia en el corazón, pero si estamos decididos a hacer la voluntad de Dios, obviamente vamos a verlo de frente. Dice el texto, afligíos, verso 9, lamentad y llorad. Yo estoy en Santiago 4 por si acaso. Dice, vuestra risa, y fíjense que lo identifica, vuestra risa, no la de Dios, o sea, vuestra risa, lo que le causa risa del mundo, ¿qué dice? Se convierte en lloro. ¿Por qué? Porque al nosotros decirle que no a la carne, esto va a venir. Dice, y vuestro gozo en tristeza. Y luego dice el 10, humillaos delante del Señor y el Señor nos va a exaltar. Exaltar obviamente habla de que Él nos va a dar el gozo, la paz, la seguridad y la certeza. Por eso es que cuando Pablo, volviendo al ejemplo de qué significa ser llenos del Espíritu, lo resumo así. Es simplemente ser o dejar que la palabra de Dios nos gobierne en todo momento, en deseo, en intención y en decisión. Cada vez que vamos a hacer algo, necesitamos saber cómo, cuándo y con quién hacerlo. El Espíritu nos dice con quién y cómo, pero el qué lo encontramos en la palabra. El cómo opera el Espíritu lo encontramos en la palabra. Y la palabra nos enseña a nosotros, a ver si Dios me da la oportunidad de encontrar este verso que me llega a la mente. No estoy seguro si lo encuentre, pero es un versículo que habla de que el Señor todo lo resume en verdad. O sea, su verdad está sustentada en santidad, justicia y amor. Y todo lo que decidamos, si esas tres se encuentran allí, obviamente eso viene de Dios. A ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Fíjense lo que dice el versículo de Efesios 4, ahí concluimos ya. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 17. Estoy en capítulo 4 de Efesios, verso 17. Me dicen amén cuando lleguen. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Dice que ya, aquí cuando Pablo dice esto, ¿se acuerdan que le dijo a Pedro, te doy las llaves y lo que tú decidas en la tierra será avalado en el cielo? Lo que tú ates será atado allá. Esa es la idea de la autoridad que Dios nos dejó por su palabra. Dice, digo esto y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente. Ahora, aquí comenzando en esta lectura nos damos cuenta que ya esta persona, estos gentiles que Pablo se está refiriendo, andan en los pensamientos vanos del mundo, ya ajenos del Espíritu. En todo momento tenemos que filtrar nuestros deseos, intención y decisión por lo que la palabra enseña. Verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, alejados de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y aquí sensibilidad es una referencia directa a la conciencia, porque una vez alguien se separa de Dios, nada más queda su conciencia, que lo culpe o le hable. Esa es la idea. Dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre, hermanos, va alejado de Dios, va en un progreso de depravación, desintegración humana, que de repente tú ves a alguien y tú dices, wow, yo conocí a esa persona, ¿qué le pasó? Ese hombre andaba siempre bien vestido, bien prudente, y mira cómo anda. O esa muchacha. Hace poco vi una jovencita de las que andan por aquí, una muchachita que no puede tener más de 17 años. Y parecen prostitutas y tienen los ojos así con ojeras, como que no duermen, despeinada. Aparentemente se ven como que ni se bañan por estar floreteando en la calle. 17 años y parece más vieja que una de 30. Y así andan muchos jovencitos por aquí, 15, 14, 17, 18, que han perdido la sensibilidad de la vida, la han perdido. Y de repente, tú ves esos muchachos con una arrogancia, como decía Asaf,
Son arrogantes, nadie le dice nada, hacen lo que quieren, pero la palabra todos los días ahí me está diciendo qué hacer. Esa es la idea. Dice el verso 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y se parece lo que va a decir a continuación, lo que dice Romanos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos en el mundo, despojaos del viejo hombre. Despojaos aquí es, niégate al estilo de vida que tenías antes y adapta y abraza como Cristo te ha enseñado. Dice luego que está viciado, esa palabra es corrompido, corrupto de corazón, conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar significa que ahora al estudiar la Biblia comenzamos a pensar bíblicamente y todo lo que decidimos es bíblicamente. Yo recuerdo cuando antes de venir a Cristo, mi sentido de ubicación, o sea, lo que me refiero es, cada persona tiene lo que se llama un fundamento de vida. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué trabaja donde trabaja? ¿Por qué necesita o quiere dinero? Todo. Y su esperanza, su fundamento, todo estaba dirigido en algo. Para mí era algo diferente a muchos. Pero cuando vengo a Cristo, mi sentido de ubicación en mi mente, o sea, mi sentido de por qué estoy aquí y hago lo que hago, cambió. El Señor cambió eso ya. Ya si yo no llego a alcanzar las cosas materiales que yo antes quería, mi corazón no se agita. No me siento como que, ay, y si no llego a tener tal o cual, fulano lo tiene, ¿por qué yo no? Ya ese sentimiento en mí no existe. Pero tiene que ver con un cambio de pensamiento, de filtrar todo a través de lo que dice la palabra. La palabra de Dios, lo que Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por la renovación de vuestra mente. Es lo que este texto en el 23 dice. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien su manera de pensar por la manera en como la palabra de Dios piensa. Dice, y vestíos, o sea, pónganse las vestiduras del hombre nuevo, creado según Dios. Este hombre que está hablando es el que en la foto hemos utilizado, en la imagen de los bienes, el espíritu. El espíritu que Dios ha hecho ahora, ha creado en nosotros. Dice, el hombre nuevo, creado según Dios, fíjense las tres cosas. Número 1, en la justicia. Número 2, en la santidad. Y número 3, de la verdad. Aquí nos damos cuenta de algo importantísimo. Si usted ve estas tres palabras inversa, podríamos decir, la carne vive en injusticia. Y eso se resume en la palabra egoísmo, que todo lo que el hombre hace sin Cristo es pensando en sí mismo. En Cristo viene la justicia, que todo lo que hacemos ahora es pensando en el prójimo. Por otra parte está la palabra santidad. Lo contrario de la santidad es inmundicia, vivir en inmoralidad sexual, en deseos carnales, en dándole a la carne todo lo que pide, etcétera, etcétera. Separados de Dios por el mundo, pero la santidad es separados del mundo para Dios. Esa es la diferencia. Y luego dice de la verdad. Y la verdad, al contrario, es la mentira. Incluso arriba dice que nos despojemos del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que a veces pensamos que las cosas están muy simples o son simples por su apariencia. Que no sabemos que hay personas que van camino a la perdición, pero también camino a la destrucción de su propia vida y familia. Pero en el momento que conocemos al Señor, en el momento que andamos caminando en la voluntad del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, del corazón sale lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, el cual son los frutos del Espíritu. Resumo con esto y termino. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Para simplificar, hace poco meditaba en el Padre Nuestro y cuando la primera vez que comencé a meditar en el Padre Nuestro, me hacía la pregunta si el pan de cada día era el pan físico o el espiritual. Yo me hacía esa pregunta. Bueno, hemos deducido que es espiritual, no carnal, no físico, perdón, no es el pan de harina.
Y Jesús repite esto en Mateo 6, dice, los gentiles buscan esto, busca primero el reino de Dios y Dios te va a añadir lo demás. Y también otra razón es que la oración es espiritual en todo el sentido, no hay nada material, el pan es espiritual, dice Jesús, no solo de pan vivir el hombre, del pan físico. Y nos damos cuenta que cuando hablamos de ser llenos o ser personas espirituales en Cristo, tiene obviamente que ver con todo lo que su palabra nos enseña, con todo lo que Dios, ¿verdad?, en su voluntad, quiere para agradar su plan en este caso. Y es aquí, hermanos, donde encontramos verdaderamente plenitud de vida, llenos del Espíritu. Cada día, y como decíamos al principio, pensábamos que ser llenos del Espíritu era un sentimiento, que si no siento a Dios, no estoy lleno del Espíritu. Si no siento escalofríos, o si no me siento con deseo de llorar o de gritar o de decir algo que parezca algo más emocional que espiritual, el Espíritu no está en mí y no tiene nada que ver con eso. Cuando preguntamos cómo sabemos que una persona es espiritual o está llena, pudimos ver tres cosas: cómo habla, su actitud en gratitud y su sumisión ante Dios. Esa es la evidencia más evidente que podemos, valga la redundancia, para saber si el Espíritu está en nosotros. Una pequeña aplicación para ir a la casa con tarea. Cada vez que estudiemos la Biblia, nos vamos a encontrar con cosas que nos van a identificar. Usted va a leer la Biblia y va a decir, ese soy yo. Ahora, cuando decimos eso, ¿verdad?, estamos diciendo, necesito de eso. O sea, estoy mal ahí. En ese momento tenemos que tomar ese verso y llevarlo a nuestro corazón y caminar con él. Y en cada aplicación tenemos que ponerlo delante. Por ejemplo, todos tenemos tendencia, ¿verdad? Hay un dicho en mi país, muchos dicen, ¿verdad?, déjame hacer esto así porque yo me conozco. Siempre se refiere eso al enojo o personas que son de mucho pleito. Bueno, muchos de nosotros es posible que seamos iracundos. Y nos vamos a aproximar a una decisión que sabemos que nos va a llevar al enojo. Bueno, la palabra dice, enojaos, pero no pequéis. Entonces la palabra nos manda a que de antemano andemos llenos del Espíritu para que cuando hablemos no salga palabras de la carne. Acuérdense de algo, estar lleno del Espíritu no significa que la carne va a dormir. Por eso dice el texto, anteriormente dice, despojaos del viejo hombre. Dice, prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando usted y yo decidimos voy a agradar a Dios, en todo el sentido tenemos que caminar aplacando la carne en todo tiempo. Y eso significa andar llenos del Espíritu, conforme a su palabra. Muy simple. Oramos. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que lo que hemos estudiado, Señor, tú a través de tu Espíritu nos dé más entendimiento, Señor. Hay cosas que quedaron fuera de esta enseñanza, es tanto lo que podemos enseñar a través de este tema, pero hemos aprendido algo, Señor. Hemos aprendido que así como el alcohol y muchas cosas influencian, gobiernan, dominan nuestro corazón, Señor, nuestro comportamiento, así Pablo en su pensamiento, inspirado por el Espíritu, nos instruye diciendo, no se llenen de las cosas que los dominan de manera carnal, como el vino en este caso. Más bien sed llenos del Espíritu y deja que el Espíritu gobierne tu corazón en decisión, en deseo y en intención, para que podamos entonces hablar palabras de gracia, vivir con un corazón agradecido ante el Señor y someternos al Señor para poder resistir a Satanás y los deseos de este mundo, Señor. Ayúdanos a caminar con este principio en cada paso, pero sobre todo a confiar que el Espíritu nos dará la dirección, la fuerza, el entendimiento para poder terminar el día firme, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido y que sigamos aprendiendo y poco a poco creciendo conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.